Ya, chiquillos, buenas tardes. Entonces, ya estamos terminando, estamos muy cerca de terminar la materia que comprende este curso. Ya debemos ver el último tema que tiene que ver con lo que es un PLC. ¿Ya? Usualmente en el curso se ve PLC y se ve la forma de programar los PLC, pero debido a las interrupciones que ha tenido el curso y debido también a que hemos tenido menos clases, no vamos a alcanzar a ver programación de PLC. La semana pasada no tuvimos clases, entonces ahí se vio un poco alterado. Entonces los PLC solamente los vamos a ver de forma teórica, ¿ya? Y en la prueba obviamente van a aparecer netamente preguntas teóricas sobre el PLC. No vamos a ver la parte de programación. Si bien es cierto, podríamos ver alguna instrucción, no vamos a llegar a la parte en donde tenemos que programar los PLC, ¿ya? Entonces, eh, naturalmente, lo que ustedes se podrían preguntar es, ¿qué es un PLC? ¿Ya? Entonces, mientras yo busco la presentación, les cuento un poco. Un PLC básicamente es un controlador lógico programable. Ya va a ser un controlador programable que nosotros vamos a poder utilizar en diferentes aspectos o se utilizan en diferentes aplicaciones, principalmente aplicaciones industriales, en donde nosotros necesitamos controlar algún proceso, ¿ya? Por ejemplo, en la altura de un nivel de estanque. Yo necesito que el estanque se mantenga a un nivel de altura, porque si no, quizás no puedo mantener frío mis equipamientos electrónicos. Entonces, para poder mantener la altura del estanque y poder saber cuándo tengo que de echar agua en el estanque o cuando tengo que dejar de echar agua en el estanque, nosotros podemos utilizar lo que conocemos como un PLC, ya que como les digo, es una abreviatura en inglés que es Programmable Logic Controller, que en realidad significa controlador lógico programable, ¿ya? Entonces, mientras me carga la presentación, les cuento que los PLC vinieron a reemplazar un poco a lo que son los sistemas hechos por relé. Ya un relé es un elemento eléctrico o electrónico que básicamente al recibir una cierta corriente activa o desactiva, funciona como un interruptor. Entonces el problema que tenían los sistemas de relé era que primero se requerían grandes redes para poder controlar los procesos y además de requerir grandes redes, los relés muchas veces cuando nosotros queríamos utilizar el relé para una aplicación y después cambiaba la aplicación, teníamos que cambiar el sistema completo de relé, ¿ya? Lo cual implicaba que teníamos que detener el proceso, comenzar desde cero, entre muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, la idea del PLC un poco es que viene a reemplazar esta tecnología con relé, y de hecho el PLC no es una tecnología nueva, ya es una tecnología bastante antigua, originada por ahí, por la época de los 50, por ahí, pero no quiere decir que sea una tecnología poco efectiva. De hecho, es una tecnología que sigue siendo muy utilizada al día de hoy. Ya es una tecnología muy utilizada y es una tecnología que va a seguir siendo utilizada. Vamos a ver por qué, pero principalmente tiene que ver con su facilidad de uso, con su facilidad de programación y con la simpleza de que yo un solo PLC lo puedo utilizar para muchos procesos, ¿ya? Porque puedo separar todos los procesos que está viendo el PLC, ¿ya? Entonces, vamos a compartir. Y ahí sí. Entonces, la idea de hoy es que veamos una pequeña introducción a lo que son los controladores lógicos programables, ¿ya? Vamos a ir avanzando, como les digo, bastante lento, ya que esto lo podríamos ver en una clase, pero no tenemos ningún apuro, dado que también tenemos la clase de mañana, ¿ya? Entonces, la idea es que hoy definamos un poco qué es un PLC, enlistar un poco las diferencias, que yo ya se las venía adelantando un poco, las diferencias entre un PLC y un sistema de control con relés. ¿Ya? Vamos a describir las partes principales de un PLC y también sus funciones. Vamos a comprender la secuencia básica de operación que tiene un PLC, que tiene una secuencia bien clara y estructurada, y vamos a tener una clasificación general de los PLC según ciertas características. ¿Ok? Entonces, los PLC son una de las tecnologías de control de procesos más utilizadas en el mundo.
Ya probablemente en muchísimas de las industrias a las que ustedes vayan el día de mañana o vayan cuando hagan su práctica profesional, se van a encontrar con el PLC. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes puedan comprender de forma superficial qué es un PLC, ¿ya? Para que puedan hablar en el mismo idioma con el resto de la gente que está encargada de estas áreas, ¿ya? Básicamente un PLC es un computador industrial que puede ser programado para realizar funciones de control, ¿ya? ¿Control de qué? Control, por lo general, de algún proceso, ¿ya? Y que ha eliminado la mayoría del cableado asociado a estos circuitos de control básico basados en relés, ¿ya? Eso es como les venía diciendo antes, que el relé tenía unas ciertas desventajas, principalmente que era para una aplicación en específico. Nosotros, si cambiábamos el proceso o el proceso sufría alguna modificación, teníamos que volver a armar la red de relés por completo. En cambio, en un PLC basta con cambiar un poco la configuración del programa, algo que se puede hacer de forma bastante rápida y listo. No tenemos que entrar en profundidad a hacer mayores cambios. ¿Ya? Algunos beneficios que tienen los PLC son la simpleza en su instalación y programación, ¿ya? O sea, instalar un PLC no es algo complejo y su programación tampoco es algo muy complejo, ya que son instrucciones bien acotadas. Tiene una alta velocidad de respuesta y además tiene una gran confiabilidad. ¿Ya? Esto es porque son elementos que están adaptados para un proceso industrial. O sea, están adaptados para sobrevivir a las condiciones de la industria, que muchas veces son un poco más duras que las condiciones de trabajo de los computadores comunes y silvestres que podemos tener nosotros, por ejemplo, en la casa o en la misma universidad. ¿Ya? Entonces, los PLC están diseñados para trabajar en arreglos de múltiples entradas y salidas, amplios rangos de temperatura, presentan una gran inmunidad al ruido eléctrico y son resistentes a la vibración e impactos. ¿Ya? Principalmente, ¿a qué se refiere con los ruidos eléctricos? Básicamente, toda señal eléctrica que nosotros tenemos tiene asociado un ruido, que es una señal no deseada. ¿Ya? Hay algunas señales que tienen poco ruido, pero hay otras señales que tienen mucho ruido. Y de hecho, el ruido como palabra, el ruido que nosotros podemos hacer, por ejemplo, si es que pasáramos, no sé, un tenedor sobre una cerámica, por ejemplo, ese tipo de ruido también afecta a los aparatos eléctricos, porque eso también genera una onda que estos aparatos pueden recibir y genera ruido. ¿Ya? Los PLCs, afortunadamente, son bastante resistentes a este ruido, o sea, presentan una gran inmunidad a este ruido, sus procesos no se ven alterados, o muchas veces no se ven alterados en lo más mínimo por el exceso de ruido. Ustedes se imaginarán que en un ambiente industrial tenemos mucho ruido entre las máquinas de acá, que alguien puede estar golpeando algo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como la estructura de un PLC está basada en los mismos principios que la arquitectura de computadores, no solo es capaz de abrir y cerrar relés, sino que puede realizar otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, la temporización. Temporización se refiere a que nosotros podríamos con el PLC contar cada 10 segundos haga una acción, o cuando transcurran 30 segundos haga cierta acción, ¿ya? O sea, temporalizar algo que tenga que ver con intervalos de tiempo. Diferente es la aplicación de conteo, cuando yo literalmente estoy contando algo independiente del tiempo. Por ejemplo, el PLC podría estar contando la cantidad de veces que alguna caja pasa por un sensor. Entonces, una caja, dos cajas, y a lo mejor pasan 5 minutos y no viene ninguna caja. Entonces, independiente del tiempo, el PLC no va a contar hasta que aparezca una caja. Entonces, una cosa es la temporización y otra cosa va a ser la función de conteo. También puede realizar funciones de comparación, ya sea entre un temporizador y otro, entre un contador y otro, entre otras funciones. Y también puede procesar señales analógicas. Ya nosotros veníamos trabajando en los sistemas digitales con señales discretas, señales digitales que tenían ciertos niveles bien determinados, pero el PLC también puede trabajar sin ningún problema con señales analógicas. ¿Ya? El PLC es un ejemplo de un sistema en tiempo real. ¿Ya? ¿A qué quiere decir esto? Que la salida del sistema controlado por el PLC depende netamente de las condiciones de entrada. ¿Ya? O sea, dependiendo lo que yo tenga en la entrada de mi sistema de control, es la salida que voy a obtener. O sea, es un controlador en tiempo real. Si voy muy rápido o hay alguna parte que no vaya quedando tan clara, me lo señalan por el micrófono o por el chat. ¿Ya? A lo mejor voy un poco más rápido, me lo voy tomando un poco más a la ligera, pero cualquier duda que vayan teniendo, la idea es que me la señalen. ¿Ok? Entonces, a lo mejor una pregunta que podría surgir cuando nosotros estamos hablando de PLC y alguien podría, y sería una pregunta completamente válida, que alguien diga, pero profe, si el PLC es como un computador, pero industrial, entonces, ¿por qué no simplemente ocupamos computadores en la industria y nos ahorramos el tema de tener que conectar el PLC al computador, programar y todo, todo, todo? Ya.
¿Por qué? Muchas veces tiene que ver también con un tema de costos. O sea, lógicamente el PLC, al ser más limitado en las cosas que puede hacer, va a ser más barato que comprar un computador. ¿Ya? O sea, un PLC básicamente es un computador digital que está específicamente diseñado para el control de procesos o maquinarias. ¿Ya? O sea, es algo que va a funcionar solamente para eso, pero que sin embargo nos va a proveer una gran herramienta de trabajo. ¿Ya? A diferencia de los computadores personales, los PLCs están diseñados para operar en un ambiente industrial, y eso es súper importante. Son resistentes al polvo, son resistentes al ruido, son resistentes incluso a los golpes muchas veces, son bastante resistentes a los choques eléctricos, entre muchas otras cosas. Sin embargo, el computador, por ejemplo, mediante el cual ustedes están viendo esta videoconferencia o mediante el cual yo estoy hablando, en un ambiente industrial probablemente su vida útil sería mucho más corta. Le entraría polvo, podría recibir alguna descarga eléctrica, el ruido le afectaría, etcétera, etcétera. En cambio, el PLC es mucho más eficiente en este caso. ¿Ok? Además, está equipado con interfaces especiales de entrada y salida y tiene un lenguaje de programación de control. El PLC tiene un lenguaje específico de control para él mismo, ya que es un lenguaje llamado escalera o ladder. ¿Ya? Que como les decía, nosotros lo vamos a ver en superficie, pero no vamos a llegar a programar en él. ¿Ya? Otra diferencia que hay entre un computador y un PLC es que un PC es capaz de ejecutar diferentes programas de forma simultánea. O sea, mientras estoy haciendo la videoconferencia, ya yo podría, por ejemplo, tener abierto un PDF, podría estar descargando alguna película, podría tener el Google Chrome abierto, podría estar a lo mejor en otra pantalla con algún video abierto, etcétera. O sea, puedo ejecutar varios programas de forma simultánea. En cambio, en PLC solo ejecuta un programa. ¿Ya? Pero que se ejecuta de manera secuencial, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las diferencias que nosotros tenemos entre lo que es un computador personal o un PC y lo que es un PLC. Ahora, ¿a qué es lo que vino a reemplazar un poco estos PLC? Vino a reemplazar un poco a lo que son los sistemas de control basados en relé, ¿ya? O sea, por mucho tiempo, para poder controlar los procesos industriales, se utilizaron sistemas basados en relés, de forma que la activación de motores, bombas o cualquier otro actuador industrial era controlado mediante la activación de interruptores o pulsadores, ¿ya? O sea, solamente nosotros activábamos el motor cuando el relé se activaba. Y si bien es cierto, era de una forma automática, ¿ya? Era bastante limitado, porque nos limitábamos a rangos, por ejemplo, encendido o apagado, ¿ya? Y implicaba tener que conectar muchos relés, ¿ya? Los cuales tenían un tiempo de vida limitado porque estaban constantemente actuando de forma mecánica. Por lo tanto, cuando las cosas actúan de forma mecánica, a veces tienen algunos problemas en los engranajes, con el tiempo el roce las va deteriorando, entonces el tiempo de vida que tenían los sistemas basados en relé era mucho más limitado, ¿ya? Y precisa de una correcta mantención de los contactos en cada uno de los relés. Recuerden que en todos estos procesos industriales que nosotros estamos hablando, que el proceso se detenga implica que yo estoy perdiendo dinero, implica que no estoy produciendo, ¿ya? Y la idea es que todos estos sistemas electrónicos que me van a automatizar las cosas eviten de que yo tenga que detener mi proceso, ¿ya? ¿Se imaginan? Podía tener una red con 50 relés y me fallaba un relé, inmediatamente tenía que detener el proceso, tomar el relé, revisar el relé, asegurarme que esté bien, etcétera, ¿ya? Eso con el PLC, yo podría dejar de actuar el PLC, pero el proceso podría seguir funcionando igual. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias que nosotros vamos a encontrar cuando comparemos un PLC con estos sistemas de control basados en relé? ¿Ya? Como les comentaba, los sistemas de relé son cableados que están diseñados para una aplicación en específico. Entonces, si los requerimientos de nuestro diseño cambian, también tiene que cambiar el cableado. En casos extremos, quizás tendríamos que cambiar los tableros de control por completo, ¿ya? Lo cual a veces no es tan instantáneo e implica que todo ese tiempo mi proceso no va a estar siendo controlado, ¿ya? Los PLCs eliminan gran parte del cableado y cualquier modificación en la lógica de control yo la voy a poder realizar mediante la edición del programa, ¿ya? Los sistemas actuales cuentan con relés, pero sin embargo, rara vez son utilizados por una lógica de control. Muchas veces son utilizados para aplicaciones un poquito más específicas. Ya la lógica de control
de los relés no se utiliza con el PLC, a pesar de que el PLC pueda tener algún relé, ¿ya? Los PLCs tienen tiempos de respuesta mucho más bajos que un sistema de relés, ¿ya? Chiquillos, denme un momento, por favor. Disculpen por la interrupción. Entonces, como les decía, bueno, los sistemas de relé se cablean para una aplicación en específico, ¿ya? Y si nuestros requerimientos de diseño cambian, tenemos que cambiar el cableado o muchas veces tenemos que cambiar el tablero de control completo, ¿ya? Los PLC van a eliminar gran parte de este cableado y cualquier modificación en la lógica de control que nosotros hagamos, la vamos a poder hacer directamente modificando un programa. O sea, ya las modificaciones que nosotros hacemos para poder controlar nuestros procesos ya no son físicas en sí, sino que nosotros vamos a cambiar un programa, ¿ya? Lo cual quizás ustedes también se pueden imaginar que es mucho más sencillo que tener que estar cambiando configuraciones de forma física, ¿ya? Porque el programa yo lo puedo cambiar rápidamente, sin embargo, la configuración física me puede tomar un poco más de tiempo, ¿ya? Los PLC también tienen un tiempo de respuesta mucho más bajo que un sistema de relé, ¿ya? Debido a esto, aquellas máquinas que procesan miles de artículos por segundo y objetos que pasan solo una fracción de segundo frente a un sensor, requieren de esta rápida respuesta del PLC, lo que hace que el PLC aumente sus posibles aplicaciones. O sea, cuando nosotros pasamos de un sistema de relés a un PLC, quiere decir que nuestro PLC va a poder ser aplicado en muchas más cosas que un sistema basado en relés, principalmente debido a que la velocidad de respuesta de nuestro PLC es mucho mayor, ¿ya? Y lo otro es que un PLC es capaz de comunicarse con otros controladores, o sea, con otros PLC o con otros PC, para poder realizar funciones de supervisión, monitoreo, adquisición de datos, cargar o descargar programas, entre muchas otras, ¿ya? O sea, yo puedo interconectar varios PLC y a lo mejor tener un PLC que me esté controlando al resto. Sin embargo, en un sistema de control por relé no me es posible eso, ya que el control es netamente mecánico. O sea, lo que nosotros estamos haciendo acá es pasar de algo que es netamente mecánico, ya que sería nuestro sistema de relé, y estamos pasando a algo que ya está netamente controlado por una computadora, que sería nuestro sistema de PLC, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver un conteo de alta velocidad utilizando un PLC, donde van pasando y van pasando y van pasando nuestras botellas, y el PLC va a poder ir contando rápidamente, incluso muchísimo más rápido de lo que podríamos estar nosotros contando, ¿ya? Y va a estar ahí registrando todos esos datos, ¿ok? Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Se va comprendiendo un poco qué es lo que es un PLC y cuál es la gran ventaja que representa frente a la tecnología anterior a ella, que vendrían siendo los sistemas de relé? Sí, se entiende bastante bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eh, vamos a partir hablando entonces de lo que son las entradas y salidas del PLC, ¿ya? Entonces, toda la lógica de control que nosotros vamos a tener en un PLC, o sea, todo el procesamiento para controlar algún proceso que nosotros tengamos, va a estar en la memoria del PLC, ¿ya? Entonces, las relaciones que nosotros tengamos entre las entradas y salidas van a estar determinadas por el programa que nosotros mismos ingresemos a este PLC, ¿ya? Aquí podemos ver una imagen real de un PLC en donde tiene todas sus entradas señaladas, que pueden ser botones, pueden ser sensores, pueden ser switch de límites, o sea, cualquier cosa que nos indique que ocurrió algo o que nosotros podamos activar, ¿ok? Y nuestras salidas pueden ser, por ejemplo, una válvula solenoide, ya que vendría siendo una especie de válvula motorizada para abrir o cerrar válvulas, valga la redundancia. Podría ser también una luz, podría ser un contactor, etcétera. O sea, esas no quiere decir que sean los únicos tipos de entradas o salidas que hayan, pero sí son las más comunes, ¿ya? Entonces, la idea del PLC es que en base, por ejemplo, a este sensor que me va a decir cuándo, volviendo al ejemplo del estanque, cuando el estanque está en el nivel óptimo o cuando está bajo en mi nivel óptimo, eso me lo va a determinar el sensor. Y si el sensor me dice, ah, mira, el nivel del estanque está bajo el nivel óptimo, entonces el PLC va a recibir esa señal y se va a encargar de activar una válvula solenoide que va a volver a llenar el estanque hasta que llegue al nivel óptimo.
¿Ya? Ese sería un ejemplo bastante simple de cómo estaría funcionando un PLC. Entonces, todos los componentes que nosotros tenemos en el PLC los podemos dividir en lo que es la unidad central de procesamiento, o la CPU, las secciones de entradas o salidas, lo que es la fuente de poder y lo que es el dispositivo de programación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un esquema en donde aquí vamos a tener todo lo que son las entradas del PLC, que como les había dicho pueden ser pulsadores, contactores, switch, sensores, entre varias otras. ¿Ya? O sea, cualquier cosa que me envíe una señal de que algo debe ocurrir. ¿Ya? Esto que aparece acá es una aislación óptica que se le hace, ¿ya? O sea, la idea es que no la unidad central del PLC, donde está la memoria, la programación, los datos y la CPU, no reciba ningún tipo de ruido, ningún tipo de señal alteradora, ¿ya? Entonces se le busca proteger lo más posible. Aquí es donde el PLC va a realizar todo la lógica de control de las entradas respecto a las salidas, donde va a tener su memoria, los datos y el programa que nosotros le vayamos a cargar. ¿Ok? Este programa va a estar conectado directamente con algún dispositivo de programación, que vamos a ver un poco más adelante, que puede ser o un computador tradicional, como nosotros los conocemos, o también hay algunos dispositivos que están hechos especialmente para programar un PLC. ¿Ya? También tenemos el módulo de fuente de poder, ¿ya? Que es el módulo que va a estar alimentando al PLC, generalmente con corriente continua. Y vamos a tener, aquí hay otra aislación, y vamos a tener los módulos de salida, en donde por lo general podemos tener las válvulas solenoides, podemos tener los motores, entre varios otros. Entonces, los PLC van a tener 4 componentes importantes, o 4 paquetes de componentes importantes. Van a tener la unidad central de procesamiento, o la CPU, van a tener la sección de entradas y salidas, van a tener su sección de fuente de poder, que es la encargada de energizar al PLC, y van a tener su dispositivo de programación. O sea, esos cuatro componentes nosotros los vamos a desglosar un poquito más. Entonces, la sección de entradas o salidas. Entonces, nosotros vamos a tener dos formas en que la sección de entradas y salidas pueden ser incorporadas a un PLC. Puede ser fija o puede ser modular. ¿Cuál es la diferencia? Las entradas o salidas que son fijas son las que vienen por defecto con el PLC y yo no tengo forma de sacarlas de este, a no ser obviamente que lo rompa y se las quite, pero obviamente va a dejar de funcionar. ¿Ya? Entonces, son todas aquellas entradas o salidas que vienen fijas para este PLC. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un computador y viene con 3 entradas USB, yo esas entradas USB las puedo considerar como entradas fijas, porque yo no las puedo sacar y no puedo cambiarlas. ¿Ya? Pero sí podría aumentarlas si es que yo le pongo un extensor de USB que de un USB saque 4. Y eso vendría siendo una sección de entrada y salida modular. O sea, hay un módulo que yo le puedo insertar al PLC o que nosotros le podemos insertar a nuestro computador para que tenga mayor cantidad de entradas y salidas. ¿Ya? Entonces, básicamente la diferencia es que una viene fija al PLC y la otra yo la puedo eh, colocar en el PLC o perfectamente la puedo sacar si es que no la voy a utilizar. ¿Ya? Tenemos esos dos tipos y naturalmente, dependiendo del tamaño del PLC y de la capacidad que éste tenga, puede traer solamente entradas y salidas fijas o puede traer entradas y salidas fijas y además modulares, que vendría siendo ya en los PLC de mayor tamaño que se utilizan para aplicaciones mucho más grandes. Ya no es lo mismo tener que controlar un estanque, a lo mejor, no sé, tenga el porte de una casa, que tener que controlar estanques que tengan el tamaño de una manzana completa. ¿Ya? Son procesos diferentes y mientras más grande sea el proceso o más complejo sea de controlar, mayor entrada o salida y mayor potencia vamos a requerir del PLC. Entonces, como les decía, acá nosotros vamos a tener en el PLC todo lo que son las entradas, nosotros podemos conectar las entradas acá y utilizarlas para que el procesador haga su trabajo y actualice lo que son las salidas. Esto vendría siendo una configuración de entrada y salida fija. O sea, todas las entradas y las salidas son parte del PLC, están fijas a él y por lo tanto yo no las puedo sacar. Pero también podría tener una sección de entrada y salida modular, que es en donde yo tengo un módulo
de entradas y salidas que yo lo voy poniendo al rack del PLC o a la caja donde viene el PLC, y así puedo extender la cantidad de entradas y salidas que puedo utilizar, ¿ok? Quizás para procesos más grandes o para mayor cantidad de salidas, dependiendo de la aplicación. Todo esto siempre va muy ligado a lo que es la aplicación. Ya depende mucho de mi aplicación, el uso que yo le pueda dar al PLC. ¿Ya? El otro elemento importante que tienen los PLC son las fuentes de poder, las cuales suministran tensión continua a los módulos que son montados en nuestro rack. El rack se refiere al componente físico donde está el PLC. ¿Ya? Para grandes PLC, la fuente de poder no suministra energía a los dispositivos de campo. ¿Qué se requiere decir los dispositivos de campo? Principalmente las entradas o las salidas. Por ejemplo, los contactores, los motores o todas esas cosas. Cuando los PLC son muy grandes, que son para aplicaciones un poco más grandes, la fuente de poder no va a ser capaz de suministrar energía a estos dispositivos. ¿Ya? Que ahí hay que obtenerlo de otra forma. ¿Ok? Vamos a tener también lo que es la unidad de procesamiento central, que va a ser el cerebro del PLC. ¿Ya? Un procesador típico usualmente consiste de un microprocesador para implementar la lógica y controlar la comunicación entre los diferentes módulos. ¿Ya? Este procesador va a requerir de memoria para guardar los resultados que vaya realizando el microprocesador. ¿Ya? Ahí podemos tener un ejemplo de una CPU, que por lo general es un circuito integrado que tiene un microprocesador. Esta CPU va a controlar toda la actividad del PLC y está diseñada de tal manera que el usuario pueda ingresar el programa deseado en el lenguaje en diagrama de escalera, ya que lo vamos a ver de manera teórica y lo vamos a mencionar un poco más adelante, ¿ya? Entonces, todos los programas o el programa de PLC que nosotros deseamos utilizar o ejecutar se va a ejecutar como un proceso repetitivo que se llama escaneo, ¿ya? Que consiste en lo siguiente. El escaneo comienza con la CPU leyendo todas las entradas. ¿Qué quiere decir cuando decimos leer? Ver el estado actual de la entrada. O sea, esta entrada tiene un nivel alto, un nivel bajo. Esta entrada está abierta o está cerrada. Esta entrada tiene un 1, tiene un 0. Identificando cuál es el estado o cuál es el nivel que tiene cada una de las entradas. En base a esa lectura, va a ejecutar el programa considerando la lectura que recién hizo sobre todas nuestras entradas. ¿Ya? Ejecuta el programa. Después, el CPU realiza tareas internas de diagnóstico y comunicación, o sea, comunicación entre las entradas y salidas. Y después de ese proceso, lo que hace es actualizar todas las salidas que va a tener nuestro PLC. O sea, el proceso de escaneo lee las entradas, ejecuta el programa, realiza tareas de diagnóstico y comunicación para posteriormente actualizar las salidas. ¿Ya? Este proceso se va a estar ejecutando de forma continua, o sea, el PLC va a estar constantemente escaneando, diagnóstico, comunicación, actualiza, escanea, diagnostica, comunica, actualiza, escanea, diagnostica, comunica, actualiza. En todo momento. Mientras que el PLC se encuentra en run mode o en modo de ejecución, siempre va a estar haciendo esto. Esto lo hace de una manera muy rápida. O sea, probablemente un PLC, mientras yo fui haciendo esa secuencia, podría hacerlo hasta cientos o miles de veces. Lo hacen muy, muy, muy rápido. Porque recuerden que su tiempo de respuesta es bastante corto. ¿Ok? Entonces, como les decía, la unidad de procesamiento central lee las entradas, ejecuta el programa, diagnostica y comunica y actualiza las salidas. Y este es un ciclo que está haciendo constantemente el PLC mientras esté en modo de escaneo o mientras esté en run. ¿Ya? Chiquillos, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna parte que quizás fue muy rápido, que les gustaría que repitiera o algo que no haya quedado tan claro? Yo tengo una duda, pero más va como no relacionado a la materia en sí, sino ¿cuánto es el tiempo de vida útil de un PLC? Tiempo de vida útil. Mira, depende mucho de los tipos de PLC, del uso que se le dé, pero un PLC fácilmente te podría durar unos 6, 8 años, quizás más, quizás menos. Es muy difícil decirlo, pero están programados para durar más o menos incluso hasta 10 años, puede ser, más o menos. ¿Qué me preguntan por acá? El proceso de escaneo, claro. El proceso de escaneo o el ciclo de escaneo lo que hace es
lee las entradas que tiene el PLC, o sea, dice, a ver, para este sensor, yo tengo, ¿qué entrada tengo? ¿Tengo un 1 o tengo un 0? Para el otro sensor, tengo un 1, tengo un 0, etc. Leo todas las entradas. En base a esa lectura de entrada, yo voy a ejecutar el programa, o el PLC va a ejecutar el programa que tiene almacenado en su memoria, ya considerando todas las entradas que acaba de leer. Una vez que ejecute el programa, realiza tareas de diagnóstico y comunicación. Eso quiere decir que en realidad lo que está haciendo es contactándose o comunicándose con los diferentes dispositivos que tiene conectado para poder actualizar las salidas. O sea, lee las entradas, ejecuta el programa, diagnostica y realiza tareas de comunicación para actualizar las salidas. Eso es lo que hace el ciclo de escaneo, el proceso de escaneo. No sé si con eso queda un poco más claro. Ya, perfecto. Bueno, como les decía, cualquier otra duda me la van comentando. Ya, esta materia no es muy extensa, así que si sienten que voy muy rápido, me lo van comentando. Entonces, también tenemos los dispositivos de programación. Ya, los dispositivos de programación van a ser utilizados para ingresar el programa de usuario en la memoria del PLC. ¿Ya? El programa puede ser ingresado, y por lo general son ingresados en Relay Ladder Logic, RLL, ya que es uno de los lenguajes de programación más populares en PLC. La programación en RLL o programación en diagramas de escalera o en escalera simplemente es similar a los circuitos de control de los sistemas de relé, ¿ya? Y fue creado para hacer una forma simple de programación, para que las personas que estaban acostumbradas a los sistemas de relé no tuviesen que comenzar desde cero, ¿ya? Si bien es cierto, es una lógica que está basada en los sistemas de relé, es bastante sencilla, incluso de cierta forma intuitiva, ¿ya? Como les decía, nosotros no vamos a llegar a programar en escalera, pero sí vamos a ver algunas instrucciones, ¿ya? Entonces, para los dispositivos de programación se pueden utilizar dispositivos de mano para la programación de PLCs pequeños, ya muchas veces porque son más económicos y fácil de utilizar, ¿ya? Pero no obstante esto, los computadores personales, los PCs que tenemos nosotros, son los dispositivos de programación más comúnmente utilizados, ¿ya? Específicamente por medio de un software que permite la creación, edición, documentación y guardado de los programas en lógica de escalera, ¿ya? Porque naturalmente, si yo voy a desarrollar algún programa en PLC, no va a ser la idea que lo desarrolle y después no tenga respaldo de eso, ¿ya? O que no tenga en ninguna parte ninguna forma de poder volver a revisar el programa o de las ediciones que se le han hecho a través del tiempo, etcétera. Entonces, por eso también se prefiere hacerlo en un computador, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de un programa en un PLC, estamos hablando de una serie de instrucciones definidas por el usuario que le van a indicar al PLC qué es lo que tiene que hacer. Básicamente le van a decir, mira, si esta entrada es tanto, la salida tiene que ser tanto. Si este contador llega a tal número, esta salida tiene que activarse. Si este otro contador llega a tal número, esta misma salida ahora debe desactivarse, etc. O sea, son ese tipo de instrucciones las que van en este programa, ¿ya? Entonces, un programa en lógica escalar representa gráficamente una serie de peldaños de contacto, bobinas y bloques de instrucciones especiales. Entonces, ahí podemos ver un dispositivo a mano, o sea, esto yo lo conecto directamente al PLC y lo puedo programar, ¿ya? Mientras que si lo conecto a un computador, voy a tener un software especial para la programación de lo que son los PLC, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo de operación de un PLC, ¿ya? Que nos puede permitir tener un poco más claro cómo funciona, ¿ya? Entonces, imaginemos que el siguiente sistema de mezclado, ¿ya? Entonces, donde tenemos un sensor de presión, un sensor de temperatura, vamos a tener un motor y vamos a tener un pulsador manual, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos hacer aquí es que se llene el estanque y después poder hacer la mezcla entre estos líquidos, ¿ya? Entonces, el sistema va a tener un modo automático y otro manual, ¿ya? Entonces, se realiza el mezclado de forma automática
cuando se accionan los interruptores de los sensores de presión y temperatura. Y se realiza el mezclado de forma manual cuando se presiona el pulsador de manual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que nuestro PLC va a estar actuando en base a los sensores de temperatura y sensores de presión. O sea, va a estar escaneando y viendo cómo está el sensor de temperatura, cómo está el sensor de presión, etcétera, etcétera, en todo momento. Pero también, muchas veces por temas de seguridad, también nosotros podemos activar este proceso de forma manual cuando presionamos el pulsador. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? El PLC va a decir, ah, mira, según la temperatura y según la presión que tengo aquí, es momento de mezclar esto. Y el PLC automáticamente actualiza sus entradas, genera el programa, diagnostica y genera la comunicación para poder actualizar la salida y de esa forma mezclar todos los líquidos que hay en este proceso. ¿Ya? O sea, muchas veces nosotros vamos a tener que el PLC va a depender de algún sensor o de algún dispositivo de campo que le vaya diciendo en qué momento debe activar ciertas salidas o en qué momento debe energizar algo. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviésemos un sistema de relés, tendríamos que tener lo siguiente. Tendríamos que tener acá el botón, acá tendríamos que tener cada uno de los switches y tendríamos acá el motor. ¿Ya? O sea, un programa súper simple. Así sería el sistema de relé, donde necesitaríamos el pulsador, dos relés y el motor. Y en un programa, el ladder, nosotros tendríamos cada uno de los switch, ¿ya? Que serían una instrucción, tendríamos el botón del manual. Y tendríamos también el motor que va a iniciar el proceso de mezclado. Entonces nosotros lo que hacemos es verificamos las entradas. Estas que están en celeste serían las entradas. ¿Ok? Una vez que verifica las entradas, ejecuta el programa. O sea, ejecuta este programa viendo qué valor tenía esta entrada, qué valor tiene esta entrada y qué valor tiene esta entrada. Y en base al valor que encuentre en las entradas y al ejecutar el programa, cambia o actualiza las salidas, que implica que va a energizar el motor o no lo va a energizar. Cuando termina una vez ese proceso, vuelve a lo mismo. Y así está, constantemente, constantemente verificando entradas, ejecutando programa, cambiando salidas, verificando entradas, ejecutando programas, cambiando salidas. ¿Ya? Lo va haciendo muchas, muchas, muchas veces de manera muy repetitiva. Y básicamente de esa forma el PLC es capaz de controlar los procesos que nosotros podemos tener en la industria. ¿Ya? Que si bien es cierto, no implica que no podamos usar un PLC fuera de la industria, es en la industria en donde se encuentran la mayor parte de sus aplicaciones. ¿Ya? Fuera de ella, principalmente más enfocadas en lo que es la enseñanza de estos mismos. ¿Ya? Entonces, para la implementación del sistema anterior en un PLC con una sección de entrada y salida fijas, nosotros tendríamos que conectar cada una de nuestras entradas directamente al PLC, tendríamos que conectar nuestra salida al PLC y tendríamos que conectar todo lo que son las L1 y L2, que serían las líneas de control. ¿Ok? Por lo tanto, este es un pequeño ejemplo de cómo va a estar funcionando un proceso bastante simple en base a un PLC, ¿ya? Y si ustedes pueden ver, con ese programa el proceso funcionaría bastante bien, por lo tanto, yo con un programa bastante simple ya puedo ser capaz de controlar varios procesos, ¿ya? Para finalizar, para que vayamos cerrando un poco esta clase introductoria de PLC, eh, por lo general los PLC tienen varias instrucciones típicas que se repiten, ¿ya? La cantidad de instrucciones puede variar desde 15 para un PLC muy pequeño hasta 100 en PLCs más poderosos. Sin embargo, las que se muestran acá son algunas de las instrucciones más utilizadas, ¿ya? Que es, por ejemplo, la X y C, que me examina un bit por una condición de encendido. X y O, que me examina un bit por una condición de apagado. Recuerden que la condición de encendido está asociada con un 1 lógico, mientras que la condición de apagado está asociada con un 0 lógico. ¿Ya? Tenemos la instrucción OTE, que me va a servir para energizar una salida, ¿ya? O sea, para poner en 1
turn on a bit, o sea, para poner en uno un bit o para ponerlo en nivel alto, pero no es retentiva, ¿ya? Y con esta pequeña explicación voy a terminar. ¿Qué quiere decir que no sea retentiva? Quiere decir que va a depender de que el sensor en todo momento esté activado o en todo momento tenga un 1 o su condición sea verdadera para yo poder energizar la salida. Si en algún momento el sensor cambia su valor a un 0, inmediatamente al ejecutar el programa, la salida se va a desenergizar. Eso es importante tenerlo claro, porque después nosotros podemos ver formas en que podemos dejar esa salida clavada, ¿ya? Por ejemplo, utilizando lo que son las OTL o OTU que enganchan un bit o lo desenganchan un bit, ¿ya? Estas instrucciones surgen principalmente porque la OTE, que es la energización de una salida, que me deja un bit en 1 o me deja algo encendido, no lo va a dejar encendido para siempre, sino que lo va a dejar encendido mientras las entradas o las condiciones de las entradas se sigan cumpliendo. Pero a lo mejor yo necesito que se cumplan una vez y encender todo el proceso. Entonces, en ese caso, una de las opciones es utilizar eh, el enganche en la salida y después, en caso de cualquier condición, lo puedo desenganchar. Y las otras instrucciones tienen que ver con temporizadores, ya que activar o desactivar un temporizador, y con el conteo, contar hacia arriba, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, o contar hacia abajo, que sería 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Esas son las instrucciones más básicas y por lo general, cuando nosotros trabajamos con programación en PLC, se utilizan mucho esas instrucciones. Si bien es cierto, hay muchas más, con esas básicas se pueden resolver una gran variedad de problemas. ¿Ok? Chiquillos, entonces, ¿alguna duda con lo que vimos hoy, esta introducción a los PLC? Recuerden que lo que entra en la prueba va a ser lo que veamos hasta mañana y va a ser netamente teoría de los PLC. ¿Ya? No vamos a entrar a la programación en escalera. ¿Hay alguna duda, chiquillos? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Quizás sería bueno darle una vuelta. Perfecto, chiquillos. Entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá por hoy. Ya, les vuelvo a pedir disculpas por la interrupción. Voy a preocuparme de que no vuelva a ocurrir. Antes de terminar la clase, les quiero comentar algo. Hace unos días, voy a usar cualquier hoja que tenga acá. Hace unos días, ustedes me habían preguntado si cuando nosotros nos referíamos a... Voy a poner el chat acá. Ya. Me habían preguntado que si cuando nosotros nos referíamos a la compuerta XNOR, ¿ya? Que si nosotros teníamos que X era igual a A negado, B negado más AB, me habían preguntado si eso era igual a decir lo siguiente, ¿ya? Y eso es válido. Es otra forma de expresar la compuerta XNOR. O sea, recuerden que la XOR nosotros la podíamos expresar como una suma exclusiva, ¿ya? Y la XNOR la podemos expresar también con ese puntito dentro de ese círculo. Ya me habían preguntado eso y había quedado de traerles la respuesta porque no estaba completamente seguro, pero ahora lo corroboré, ¿ya? Así que esto es válido. Hablar de la XNOR o tener ese símbolo para expresarla es válido, ¿ya? Así que se puede usar de manera indistinta. Eso, chiquillos, antes que se me hubiese olvidado. Entonces, si no hay más dudas, ahora sí que quedamos hasta acá. Les deseo que tengan una buena semana y nos estaríamos Profe, viendo mañana. Dígame. yo tengo una duda, pero no con respecto a lo que vimos recién, no con los PLC, sino con la ayudantía que hubo ayer, porque al final terminé uniéndome a la ayudantía del paralelo 1, Ujú, y resulta que él cuando hacía programaciones, o sea, implementaciones de circuitos, solo con puertas NAND y solo con puertas NOR, ujú, me dijo que, o sea, al momento de desarrollar la función F, ujú, él empezaba a hacer múltiples negaciones sin simplificar,
como para ir explicando de por qué a veces, no sé, pues cuando tenemos un término con tres variables, tenemos que ocupar una compuerta para unir dos variables, luego otra compuerta para negarlos, y luego después otra compuerta más para volver a ingresar la tercera variable en teoría a ese término. Él, ¿Ya? él empezó a desarrollar y desarrolló muchas negaciones ¿Ya? y dijo que igual era bueno hacerlo, en teoría, para que cuando nosotros implementáramos el circuito, quedara bien definido de por qué ocupamos, no sé, pues, dos compuertas NAND seguidas para contrarrestar una negación. Entonces, como que no le entendí muy bien si es que nosotros en la prueba, al implementar un circuito, o sea, esta es la pregunta final, esa era la contextualización. La pregunta final es, cuando nosotros implementemos un circuito solo con compuertas NAND y solo con compuertas NOR Ujú. en la prueba, ¿es necesario ir explicando qué es lo que va saliendo de cada compuerta No, para que entienda qué es lo que hicimos, no, por así decirlo? no, no es necesario. Es opcional, ustedes lo pueden hacer si es que les sirve para guiarse, pero no es necesario. Nosotros lo que pedimos es el circuito, nada más. Ya. Porque en la función, o sea, nosotros los ejercicios que hemos visto, cuando aplicamos D de Morgan, para poder dejar la función de una manera que solo podamos ocupar compuertas NAR o NOR, Ujú. nosotros como que no desarrollamos mucho esa expresión, como que dejamos cada término negado y listo. Lo que hizo el ayudante, la ayudantía 3, o sea, la ayudantía de ayer, fue como muchas negaciones que dejaba como un término que para mí era como muy monstruoso. Y me dijo que igual era bueno dejarlo así porque así el profesor entendía como todo lo que habíamos hecho sin que quedara algo así como, no, esto salió porque yo sé que es así y no tengo por qué explicarlo, pero esa es la pregunta, así como, ¿sería necesario? Pero ya me lo respondió, si no quedaba. No, no es Pero no sé. necesario. O sea, si a usted le sirve para guiarse, o a lo mejor a él mismo le servía para guiarse, no hay problema. Es tan válido hacerlo como no hacerlo. Pero nosotros no vamos a evaluar si se hace o no se hace, vamos a evaluar el circuito en sí. Ya, perfecto. Eso. Eso, chiquillos, ¿alguna otra duda? No, ya. Entonces, que tengan buen día y nos vemos mañana, que ya mañana por fin es día viernes. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense.